Shalom, amadas. Vamos a estudiar un poquito el capítulo 6 de la Parashá Naso. Está la bendición de los Kohanim, o Birkat Kohanim. Y vamos a meditar un poquito lo que nos enseñan nuestros sabios de esta importantísima verajá. Vamos a analizarlo, no solo el contenido, sino también el sentido de esta verajá, ¿no? Y dice la verajá, y habló Hashem a Mosé diciendo, dile a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles a ellos, a los hijos de Israel. De esta forma comienzan estos versículos. Y Rashi nos da, en principio, dos bases fundamentales para que la bendición tenga efecto. Uno, que todos escuchen a los Kohanim en ese momento y que el Cohen bendiga con todo su corazón y concentrado en lo que está haciendo. Todavía nos enseña que la bendición cuando está la bendición de los Kohanim, nosotros no podemos estar leyendo, sino que la persona, sea Cohen o que está en sustitución de él y está haciendo la verajá, nosotros estaremos como pidiéndole al Eterno recibir esa verajá de ellos, no hacerla yo. Al final decir amén. Eso una. Precisamente los Kohanim deben decir una verajá previa a la bendición que dirán al pueblo en la que recuerdan que nos santificaste con la Kedushá, que es el sacerdocio de Aarón, y nos ordenaste bendecir al pueblo de Israel con amor. Eso sí hay un Cohen. Tiene que decir primero él esta palabra. ¿Cuál es el sentido de esta expresión con amor? Que nos ordenaste bendecir al pueblo con amor. Todos los preceptos deben ser cumplidos con sentimiento y devoción. ¿Acaso cuando, por ejemplo, se colocan los tefilín, dicen en la bendición correspondiente con amor? La respuesta de nuestros sabios es que para que la verajá de los Kohanim tenga efecto, debe existir un amor recíproco del Cohen hacia el pueblo y del pueblo al Cohen, o el que hace la verajá en sustitución si no hubiera Cohen en ese momento en la comunidad. Por consiguiente, podemos entender la costumbre de algunas comunidades de saludar a los Kohanim o los que han hecho, la persona que ha hecho esa verajá, diciéndole sé fuerte y bendito, porque has pedido, has hecho lo que te mandó el Eterno a favor mío, agradeciendo así por el mandamiento que realizaron. ¿Cuál es el sentido del agradecimiento si en realidad están obligados a hacerlo? La explicación es que les agradecen por haberlo hecho con amor y con todo el corazón. Bonito. Agradecimiento. No se puede incluir a todo en una misma verajá, ya que no siempre lo que alguien considera bendición representa lo mismo para el otro. Por eso explica nuestro sabio, nuestro jajamín, la verajá, la bendición, comienza en plural. Así bendecirán. O sea, les dirán a ellos, a los que van a bendecir. Pero cuando comienza el momento preciso de las bendiciones, son dichas en singular. La primera de ellas se refiere a temas materiales. Primera verajá. Y dice,
te bendecirá el Eterno y te protegerá. Evidentemente que para muchos el dinero, por ejemplo, es considerado como una bendición porque permite dedicarse a cumplir la Torá y sus preceptos con más tranquilidad, ayudar al prójimo y darse de acá. Pero también es probable que exista alguien que por el dinero se olvide de su creador y los aires de grandeza perturben su mente alejándose de la fe. Por eso la verajá es individual, ya que la bendición recaerá sobre cada uno de acuerdo con sus características. Si quisiéramos explicar que los hijos son la bendición de la persona, será así para quienes los educan en un buen camino, continuando la cadena de nuestro pueblo Israel de guardar los mandamientos. Pero aquellos hijos que se rebelan y provocan el sufrimiento de sus padres, ¿acaso son una bendición para ellos? De todas formas, lo principal de esa bendición divina es que el Eterno te protegerá. Aleluya. Rashi lo ejemplifica de la siguiente manera. Quien da un regalo a su sirviente no lo puede cuidar de toda persona porque pueden venir ladrones y quitárselo. ¿Qué provecho tendrá entonces el regalo? En cambio, Hashem es el que da y el que cuida eso que da, o el que protege lo que da. En este caso, la bendición, la verajá, asegura que ningún factor externo, como la envidia o el odio de quienes lo rodea, podrá quitarle lo que Hashem ya le otorgó. La segunda parte de la verajá se refiere a temas espirituales. Entonces, la primera parte se refiere a temas materiales, que es, te bendecirá el Eterno y te protegerá. La que vamos a ver ahora, la segunda parte de la verajá, se refiere a temas espirituales y dice, que ilumine el Eterno su rostro hacia ti y te agracie. Rashi resume el sentido de esta expresión diciendo que te mostrará un rostro benevolente, brillante. En otras palabras, el éxito en la vida se encontrará si la persona puede recibir al prójimo con una sonrisa, demostrando un buen corazón en cada lugar, circunstancia y momento. Por otra parte, es necesario que Hashem te agracie, porque la realidad demuestra en que en muchos casos personas adineradas no son queridas por el público en general y no reciben este estímulo que cualquier persona necesita, que es ser querido en su hogar, en su familia y en su comunidad. Toda persona necesita ser querida en su hogar, en su familia y en su comunidad. Dicen nuestros sabios que hay 3 tipos de gracia. Uno, primero, el lugar donde cada uno habita. La gracia de la mujer para su esposo y la del comercio para su dueño. Ahí están las 3. Nadie pretende normalmente cambiar de vecindario, esposa o profesión porque se siente feliz con lo que Hashem le dio. Pero evidentemente que la persona debe crear las bases necesarias, que son sabiduría, ética y buen comportamiento,
para poder encontrar la gracia divina. También estas bendiciones que acabo de decir están incluidas en Birkat Kohanim o incluidas en la bendición sacerdotal. Ahora, por último, vamos a la tercera parte de la verajá de los Kohanim, que dice: que el Eterno dirija su rostro hacia ti y te conceda la Shalom. O sea, que Hashem domine su enojo a pesar de que la persona haya pecado. Dice el Talmud que los ángeles celestiales dijeron delante de Hashem: Señor del mundo, está escrito en tu Torá, en Devarim o Deuteronomio 10, que no favorece rostros ni recibe sobornos, Hashem. Y tú reconoces a Israel como está escrito, que el Eterno dirija su rostro hacia ti, como hemos leído en Números 6. La respuesta de Hashem fue: ¿cómo yo no he de favorecer a Israel, que a pesar de que está escrito en la Torá, y comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem tu Elohim, ellos bendicen incluso comiendo un kasait o cantidad mínima de alimento? Podemos deducir entonces que está a nuestro alcance obligar a Hashem a comportarse con nosotros con una bondad que quizás no merezcamos. ¿Cómo? Respetando sus preceptos en una forma más estricta aún de lo que corresponde, como hemos leído de este Midrash. La verajá de los Kohanim concluye con el Shalom, el regalo divino tan necesario y del que depende todo el éxito de la persona, como en muchas oportunidades mencionamos. Y el último versículo del Birkat Kohanim, la Torá concluye: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Rashi nos da dos explicaciones. La primera es que Hashem bendecirá a Israel como dijeron los Kohanim. La segunda se refiere a que Hashem bendecirá a los propios Kohanim. Podríamos preguntarnos, ya que finalmente todas las bendiciones provienen de Hashem, ¿para qué es necesario todo este acto de la bendición sacerdotal de Birkat Kohanim? Más aún, el Midrash comenta en nombre de Ribi y de Josué que Hashem desea que los Kohanim bendigan al pueblo, pero por otro lado nos advierte que la verajá proviene solo de Hashem. ¿Cuál es la explicación? Con solo observar el texto que leímos, encontraremos la respuesta. Todas las bendiciones que mencionamos tienen algo en común. El nombre de Hashem se repite en los 3 versículos. El objetivo verdadero del Cohen no es bendecir al pueblo, ya que la bendición proviene directamente de Hashem. Lo que hace el Cohen es educar a los hijos de Israel en esta senda. Todo, absolutamente todo lo que poseas proviene de la mano de Hashem. Por eso, su nombre se repite en los 3 versículos. ¿Quién te bendecirá y te protegerá? Hashem, porque es él la fuente de la verajá, de la bendición. ¿Quién te iluminará y te dará gracia? Hashem, porque él
es quien otorga inteligencia y favor al ser humano. También te concederá el salón. La función del Cohen es recordarle a la persona que no se confunda pensando que sus éxitos materiales, la familia que formó y el salón que posee son los frutos de su picardía, inteligencia o capacidad. El Cohen le recuerda una y otra vez a la persona que todo es de Hashem. Ese es precisamente el pedido de Hashem. Y pondrán mi nombre, Hashem. Les pide a los Kohanim que eduquen al pueblo con esta base. La consecuencia directa será, y yo los bendeciré. Ahora podemos comprender la tefilá de Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, cuando debió escapar de la casa de su padre, porque su hermano Esau quería matarlo. Su oración para que lo ayudara en ese momento de sufrimiento concluye con una promesa: y todo lo que me des, sacaré el diezmo para ti. Realmente sorprendente. Imaginemos a un pobre que se dirige a una persona adinerada y le ruega para que lo ayude. Por ejemplo, le pide $1.000 y le asegura que le devolverá $100. ¿Acaso no parece extraño? En verdad, basándonos en lo que explicamos anteriormente, todo se comprende. ¿Acaso Hashem necesita que Jacob Avinu le devuelva el diezmo de lo que le otorgue Hashem a él? Hashem, que es el dueño de la riqueza, porque dice: mía es la plata y mío es el oro. Dice Hashem de los ejércitos en Hagai 2. Lo que sucede es que Hashem desea la verajá de los Kohanim. Desea, no que necesita, desea. Espera que la persona que reciba algo sepa quién se lo da. Que tenga claro hasta lo profundo de su alma cuál es la fuente de la verajá. No es nuestra inteligencia, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra capacidad. Es Hashem que nos da todo eso. Por eso Jacob vino al dar el diezmo, estaba demostrando que reconocía que nada era suyo y que solo el Creador es el que otorga todo. Cuando luego del diluvio universal la paloma regresó al arca de Noah, lo hizo con una hoja de olivo en su boca. Y el sentido era decirle a Noah, según nuestros sabios: es preferible que mi alimento sea amargo como el olivo, pero de la mano de Hashem, y no dulce como la miel de la mano del ser humano. Cuán lejos estamos de ese sentimiento que la paloma demostró. Pero más aún, la expresión de la mano del ser humano se puede interpretar no solo diciendo que no sea un tercero quien nos otorgue el sustento, sino que nosotros mismos no pensemos que nuestra habilidad determinó el éxito. Para poder llegar a este nivel necesitamos la verajá de los Kohanim, que el Eterno. Por eso es que Hashem la desea, ya que gracias a ella aprendemos la base fundamental de la vida. No es que la necesita Hashem, la desea que nosotros la pronunciemos, la oigamos de la mano de los Kohen. Más adelante veremos un poquito más. Toda verajá proviene de Hashem.
Toda bendición proviene de Hashem. Ahora podemos comprender más lo que dijimos anteriormente. Cuando te agracie Hashem por esa cantidad mínima de alimento que ingerimos, a pesar de no habernos satisfecho, estamos diciendo claramente que todo proviene del Todopoderoso. Por eso es que Hashem nos beneficia, no como un acto que no corresponda, sino que por el contrario se llegó al objetivo de la creación, que el ser humano reconozca a su creador. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir a pedir verajot a los grandes sadiquín sin mejorar el cumplimiento de los preceptos? La bendición del sadí dependerá del cambio de actitudes y de saber con fe ciega que todo es de Hashem. Un ejemplo. En una oportunidad, un hasí fue a lo de su Ra a pedirle que lo salvara de su difícil situación económica. El Ra le dijo que comprara un número determinado de un billete de lotería y el hasí lo compró esperando resultar favorecido. Su confianza no era total y la noche anterior al sorteo no podía dormir, pensando en lo que sucedería, y decidió probar a ver si la verajá de su Ra era cierta o no. Escribió en un papel muchos números y entre ellos escribió también el número del billete que había comprado, el que le dijo el Ra. Luego de mezclarlos, retiró uno y realmente era el número que el Ra le había dicho. Al otro día ya estaba confiado plenamente y se dirigió al lugar del sorteo. Pero para su sorpresa el número no resultó beneficiado. Llorando se dirigió al Ra para preguntarle el motivo de la desilusión. Y el Ra no podía entender por qué no había ganado. Y cuando lo interrogó a ver cuál había sido su actitud, escuchó lo que el hasí había hecho la noche anterior. El Ra le dijo: te di el número del éxito por una sola vez. Lo malgastaste en la prueba que hiciste esa noche. Y el hasí, por no tener fe completa en su Ra, perdió su oportunidad. El rey David nos enseña: no deposites vuestra confianza en príncipes ni en seres humanos de los cuales no cabe esperar ayuda. Feliz es aquel cuya ayuda es el Elohim de Jacob, Loa de Jacob, cuya esperanza está en el Eterno, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él, que guarda la verdad por siempre, hace justicia para los oprimidos, da pan al hambriento. Hashem libera al prisionero. Eso está en Teilín 146. Cuando el Cohen educa al pueblo con esta fe en Hashem, cuando se cumple y pondrá mi nombre sobre el pueblo de Israel, el resultado indefectible será: y yo los bendeciré, porque has puesto mi nombre, la fuente de toda bendición. Ese es el sentido de la verajá. En el Shulchan Aruch está escrito que en una sinagoga en donde todos son Kohanim, todos ellos deben subir al estrado a decir la verajá, porque todos son Kohanim. ¿A quién entonces bendicen?
a sus hermanos que están en los campos, entre comillas, en los campos. En Sabbat no están en la sinagoga, están en los campos. Vamos a ver cuáles son los campos, ¿verdad? ¿Quién contesta amén? Pues contesta amén los que están, como no hay hombres, las mujeres y los niños. Los Kohanim de hoy no son solamente los que suben a la práctica, al Duján, a bendecir, sino que toda persona que cumple la Torah y Misbot reciben este título. Porque en Shemot 19 dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Y Yeshua, después de resucitar, en Revelación dice que nos hizo sacerdotes para Eloa, el Padre. Porque los labios del Cohen cuidan la sabiduría y Torah reclamarán de él. En estos dos versículos y el que os he citado en Revelación, observamos que todos los que cumplen los preceptos deben ser considerados sacerdotes. De cierto que cuando se formó el pueblo de Israel, todos eran sacerdotes para el Eterno, únicamente que luego fue seleccionando a causa del pecado. Por lo tanto, en estos dos versículos observamos que todos los que cumplen los preceptos deben ser considerados sacerdotes y transmitir la enseñanza de Birkat Kohanim a aquellos hermanos que aún están en los campos, que están fuera del redil, o a los Yehudim que se alejaron de la fe, o las personas que están lejos de la fe. Para nosotros debemos intentar alumbrar en ellos el Espíritu Divino, pidiendo por ellos, que poseen en su interior, haciéndoles saber que todo proviene de Hashem, nuestro Creador y Supervisor. A diferencia de la verdadera Birkat Kohanim que se realiza de pie y en un mismo lugar, sin moverse, debemos, en este caso, movilizar nuestros pies de un lugar a otro, buscando acercar a estos hermanos que han conocido al Eterno y están en los campos, están fuera. No debemos extender solo las manos como los Kohanim hacen, sino también comportarnos ágilmente con nuestros pies para poder ir al encuentro de quienes en el fondo de su corazón nos aguardan, quieren que les tendamos una mano, que vayamos con nuestros pies hacia ellos. Solo hay algo que debe ser común a ambas situaciones: bendecir al pueblo con amor, ya sea para bendecirlos, ya sea para ir y atraerlos a Hashem, al pueblo, con amor. Si lo hacemos con seguridad, seremos dignos de que se cumpla el final del versículo: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. No nuestro nombre, no nuestras batallas, no nuestros testimonios, no nuestra vida, no nuestras conquistas, sino poner a Hashem, el Boreolam, el dueño de toda vida. Su nombre es el único que tiene poder para que los bendiga y nos bendiga. Ahora, siguiendo con el tema de la oración, vamos a ver cómo nuestro Ribi, que después de su muerte sería el Masías,
quiso enseñar a sus talmidín a orar. No para que los bendijera Hashem, porque ya estaba la oración de Birkat Kohanim, sino cómo tenían que llegar a Hashem, que hablar con Hashem. Porque ellos también llegarían a ser sacerdotes, aunque en los tiempos de Yeshua no podían ministrar en el templo por no ser Kohanim. Yeshua tampoco, que era de la tribu de Judá. Y vamos a Mateo 6, a partir del 5, creo que hasta el 13. Y enseña Yeshua, que sería el Masías, cuando resucitara a los muertos. Y cuando estéis vosotros haciendo vuestras oraciones, no hagáis como los hipócritas. O sea, esta es una oración personal, no sinagogal, como la que estamos hablando los Kohanim. Que les fascina orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para exhibirse. O sea, vemos que ya es una oración personal, como para exhibirse como piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esa es toda su recompensa, que los vean como oran y que bien lo hacen. Mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones en tu cuarto, ¿ves? Oración privada, dijo Jesús a sus talmidín, que no tiene nada que ver con la otra, que es comunitaria, ya lo he dicho. Entra en tu cuarto y cierra la puerta con llave y entonces comienza a orar a tu Padre que está en secreto. Empieza a orar a tu Padre con confianza, con libertad. De seguro que te va a escuchar como hablarías con tu Padre para pedirle algo, para alabar a tu Padre por lo bueno que es contigo. Luego dice, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, tus acciones, se encargará de recompensarte en público, ¿verdad? A ti personalmente y en público también. Y cuando estés orando, no repitas mecánicamente las mismas cosas como los paganos que piensan que por repetir y repetir y repetir conseguirán lo que piden. Atenta, la forma de orar al Padre. Por tanto, no actuéis como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son todas vuestras necesidades reales, no las emocionales, no lo que desearías tener, porque Él conoce lo que a ti te falta, lo que tu cuerpo necesita, antes que vosotros le pidáis. Él lo que quiere es que hables con tu Padre. Y ahora, comenzamos. Vosotros, talmidín, cuando oráis, siguiendo este orden, lo haréis. Padre nuestro que estás en los cielos. Fijaros también que lo hacen en plural, vosotros. La oración es personal, pero a la vez debe ser familiar, debe ser comunitaria, nuestro. ¿Por qué? Porque ellos también llegarían a ser sacerdotes. Están pidiendo, cuando hay dos o tres en mi nombre, que dice, yo estoy en el medio. Por lo tanto, es mejor hacerlo también en plural. Santificado sea tu nombre. Primero al Padre, el creador de los cielos y la tierra, que está entronizado en el séptimo cielo en su Merkabah, y puedes decirle Padre. Que se santifique tu nombre, que yo pueda santificar tu nombre en mi vida diaria, con mi boca, con mis hechos, con mi andar, con mi sentarme, con mi hablar, con mi callar, con mi vestir,
que yo santifique tu nombre que está entronizado allá en el séptimo cielo. ¿Para qué? Para que venga de ti el reino. Si hacemos si todos eso lo hacemos al Padre nuestro, que santifiquemos su nombre toda nuestra vida, causaremos que venga de ti el reino. ¿Quién es? El Masías, que venga en nuestra generación para que venga a reinar en toda la tierra por 1000 años. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad en la tierra, aquí abajo, como se hace en el cielo. Por tanto, primero, como dice el Masías, Yeshua, que oremos, pidiendo primero por los planes del Eterno para el mundo, para la venida del reino, que causemos la venida del reino. Pidamos por lo que Hashem quiere hacer en esta tierra, en este mundo, para que se establezca el reino, para que la tierra sea renovada. Primero los planes proféticos de Hashem en el mundo, en la tierra y en nosotros. Luego, después, porque lo primero es Hashem y su plan, luego, sí, ya dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Concédenos hoy y todos los días, en plural, concédenos, en plural, concédeme y concédenos a los nuestros, nuestro pan cotidiano, que en él va la comida, el sustento y el vestido. El sustento, el vestido y el cobijo, lugar donde vivir, donde vestirnos y alimentos para nuestro cuerpo necesarios. Es daros hoy nuestro pan cotidiano, lo que necesita este cuerpo que tú creaste, necesidades básicas tan importantes que traen shalom. Luego, ¿qué? 12. Y perdónanos nuestros pecados como perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y yo muchas veces, cuando oro al Eterno, lo hago así personal, digo, Señor, Padre, a la manera que yo perdono, perdóname a mí. Porque eso como que me reta a mí, a que yo tengo que perdonar si quiero que Hashem me perdone. Porque si lo leemos como rutina, perdonar nuestros pecados como perdonamos a los que han pecado contra nosotros, no acabamos de entender, pienso yo, para mí sobre todo. Entonces, a la manera que perdonamos a los que nos han ofendido, que el Eterno nos perdone a nosotros. Y ahora sí, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuál es no nos dejes caer en la tentación? No es el enemigo, es no me dejes caer en mi yezhará, mi mala inclinación, en pensamientos que no están en línea con tu Torá. No me dejes caer en ambiciones, en mis propios deseos que no están acorde con tu voluntad para conmigo. No me dejes caer. Guárdame tú de caer yo en la sonjará. Guárdame de caer en el pecado, en la mala inclinación. Mas líbrame del maligno, así. Líbrame tú del maligno, porque tiene mucho poder. Pero para eso ya le he pedido yo que no nos dejes caer en tentación. Ayúdanos, Padre, a no caer en la provocación, en el pecado, en apartarme de ti, de tu Torá, todos los días de mi vida y de nuestra vida. Y entonces sí, líbranos del maligno, porque
guardamos tus mandamientos, porque queremos amarte, porque queremos sujetar nuestro yeser hará. Líbrame tú del poder de las acechanzas del maligno. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, Hashem. Porque eres tú el que tiene el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Espero os haya bendecido este estudio pequeño de dos oraciones muy importantes. Shalom, shalom, amadas, 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 amadas.